ocasión he traído una amiga, una compañera, se llama Mónica Dil. Mónica es madre de mellizos, uno de ellos diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el otro diagnosticado con trastorno del espectro autista. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vale. ¿Cómo estás tú, Caro? Bueno, bien. Nerviosa, pero se me va a ir pasando también, ¿eh? También te lo digo. Sí, a mí también. Creo que es importante ser humilde en ese sentido de que si hay algún término que no menciono bien correctamente, creo que es importante que lo corrijamos en este momento. Puedo equivocarme en alguna mención, algún detalle de los diagnósticos o lo que sea. Seguramente le pasa también a mucha otra gente que sin ánimo de ofender o sin ánimo pues, solamente por desconocimiento a veces decimos las cosas como no son realmente. Te doy toda la libertad para que nos retes a todos y que nos digas esto se dice así y esto se dice así. Tener a una persona en tu entorno, ya sea un hijo, un hermano o incluso tú misma, con una neurodivergencia no es una enfermedad, es una condición. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que con una condición naces y te mueres. O sea, no te vas a curar porque no estás enfermo. No te puedes curar de unos ojos azules, ni te puedes curar de un color, ni de tu estatura, ni de tu complexión, porque naces con eso, está en tu ADN. Es una condición, no una enfermedad. Es importante que la gente entienda que si tienes un hijo con una neurodivergencia, independientemente del grado de neurodivergencia o independientemente de la neurodivergencia en cuestión, no se va a curar. Sí es cierto que hoy por hoy, gracias a los estudios que hay, y hay unos profesionales ¿cómo se llama?, del ámbito psicológico que son increíbles, la evolución de un hijo con un diagnóstico temprano es de 1 a 1000 en evolución. Mónica, vamos a ir un poco hacia atrás, ¿sí? ¿Cómo empiezan esos llamados de atención, si es que los hubo, respecto a tus hijos de que había algo que no encajaba dentro de lo neurotípico como estábamos hablando? Hola gato, ¿qué tal? Se llama eh, Rita. ¿Aparecieron algunas especies de cosas o de cuestiones que hayas visto, que hayas notado que no iban como deberían o como estaban estipuladas? En mi caso concretamente es muy complicado porque yo tengo mellizos, mis primeros hijos, no había hijos de otras personas en mi entorno, en mi familia, donde yo me pudiera apoyar o donde yo me pudiera decir, Mm. ostras, pues esto está pasando mal, tal. Entonces, yo tengo 2 hijos mellizos, madre primeriza, o sea, padres primerizos, porque aquí el padre de las criaturas, igual que yo, al 50%, o sea, equipo total y absoluto, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos una comparativa. Ellos entraban dentro de los parámetros médicos eh, eh, habituales sin ningún tipo de problema. Hay que subrayar que es importante, porque por lo visto también es muy importante, que ellos nacen 1 mes y medio antes de su término, o sea, de ir a término. Entonces, no hay un sufrimiento fetal en el parto, ni tampoco hay un sufrimiento en el parto, pero sí, ellos nacen o sea, antes de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pulmones ¿cómo se Desarrollados. llama?, sin madurar. Uno de ellos tuvo que estar 1 semana en la incubadora y el otro 10 días. Bajos de peso, muy largos, pero bajos de peso. Eso también es condicionante, ¿no? Y hay un condicionante también genético. O sea, en este caso se dio, o sea, era como que la lotería de todos los boletos de la lotería. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a llevarlos a los niños a la guardería, claro, allí ellos están en contacto con otros niños. Entonces, tú te das cuenta de que hay ciertas cosas que todos los demás niños hacen, pero que los tuyos no. Entonces empiezas a ver que dices tú, aquí hay un patrón extraño. Uno de ellos, que tiene TEA, que es trastorno espectro autista, me lo diagnosticaron de 1000 cosas. Y la primera que empezó fue que tenía un problema de oído. Que lo llamabas, no atendía, necesitabas que te mirara a la cara para que te atendiera, para darle cualquier orden, de la índole que sea. Recógeme el juguete, quieres un vaso de agua. Y él, su mirada era a cualquier sitio menos a ti. Tú lo llamabas y él no, ni te contestaba, ni te respondía, ni te atendía, ni nada de nada. Entonces todo nuestro camino empezó, el niño tiene algún tipo de sordera. Lo llevamos a hacer pruebas de audición, perfecto, maravilloso. Esto, el que tiene trastorno
espectro autista. El TDAH, yo creo que ya nació y ya lo puso aquí, porque ya lo vimos. O sea, era un niño que no había manera de que se sentara a verla. Era Algo tan la sencillo H bien como, grande, ¿no? claro, es que era como, este niño parece que tiene una hormiga en el culo 24/7. O sea, y aparte no es eso, se levantaba a las 7 de la mañana ya a full y a las 8 de la noche quedaba cao, porque era una actividad increíble todo el tiempo y hablar y pregunta y no sé qué, y tú. Entonces, te dabas cuenta que efectivamente ya era nervioso. ¿Qué pasa? Yo soy así. Entonces, para mí no era raro, pero el padre no era así, no es así. Entonces él me decía, este niño va acelerado, o sea, no puede ser, está acelerado. Entonces, el primer diagnóstico fiable y confiable fue el del TDAH, que fue en los primeros años en infantil. O sea, ya me lo diagnosticaron infantil. En infantil ya me diagnosticaron a uno de ellos con TDAH y me metieron al otro en el saco. Entonces, mientras uno avanzaba, porque tenía su diagnóstico bien, el otro se quedaba atrás. Entonces, ¿qué pasó? Cada uno era de una manera de ser muy distinta, uno muy movido, el otro más tranquilo. El que tiene TEA tenía problemas de coordinación, de movilidad, se tropezaba, se caía, etcétera, etcétera. Entonces, los metimos en deportes femeninos, y hago así, femeninos, Sí, ya, ¿no? ya. Entiendo. Porque, bueno, hago así porque no hay deportes femeninos y masculinos, pero hago así. Entonces, los metimos en patinaje artístico y en gimnasia deportiva, para que la coordinación de uno, para matar el ansia que tenía brutal, al estar con más niñas que niños, no tenía competitividad con otros niños, que ese era uno de los mayores problemas del TDAH, y el TEA era la manera de aprender a coordinar, que no se cayera tanto, para no estar tan torpe, para que estuviera más flexible, y eso es algo muy típico del TEA, tener problemas de coordinación y demás. ¿Qué pasa? Empezamos a ver que el que es TEA aleteaba cuando corría, hacía repeticiones en sonidos, canciones o videojuegos, hasta que no le salía una pantalla del Mario correcta, perfecta, o sea, un perfecto total, con todas las monedas cogidas, no paraba con eso, se aislaba completamente del mundo, hacía para aislarse del mundo, cascos siempre puestos, sonido altos imposible, sitios donde hubiera mucha acumulación de gente imposible, donde hubiera focos artificiales o luces como muy parpadeantes imposible. Entonces nosotros decíamos, es que no puede ser que sea hiperactivo porque no tiene nada que ver con el otro. O sea, el otro, ese tipo de estímulos le venía fenomenal. O sea, él se sentía como que su cerebro cambiaba, ¿no? O sea, los hiperactivos, cuando tenemos muchos estímulos, hace como que nuestro cerebro se nivele, ¿no? El TEA es distinto. El TEA necesita bajar esa intensidad para poder concentrarse. O sea, sabíamos que algo pasaba, pero no encontrábamos el nombre, la palabra. Y decir autismo era como muy fuerte. Lo metimos en una actividad que se llamaba música en movimiento. Tendría alrededor de unos 8 años, una cosa así. Y tienen una actuación, y estábamos allí, todos emocionadísimos, porque además se le daba muy bien, es muy buen músico, tiene muy buen oído y tal, no sé qué, el profesor, ya veréis qué bien, genial, no sé qué, no sé cuánto, pa. Nada, montan la escena, todos los niñitos allí con su xilófono, todo el mundo concentrado, niños concentrados, habría alrededor de unos 8 o 9 niños, una cosa así. Todos concentrados con sus palitos en las manos, esperando que le dieran la orden el profesor para empezar a tocar el xilófono y todo eso. Y yo diciendo, ¿Qué le yo pasa? miraba para el padre miraba para mí y él flipado. En el momento que el profesor de música da la orden, él siguió el ritmo completamente, la melodía al dedillo, o sea, todo perfecto. Pero no estaba allí, estaba en Narnia. O sea, su cabeza estaba, sus ojos estaban, y yo empecé a llorar, porque ahí te das cuenta de la bufetada tan grande que te das cuenta que dices, está pasando algo. O sea, ahí lo ves. Mira el resto de los niños, centrados en lo que está haciendo. Él no está aquí. O sea, lo está haciendo, pero no está aquí. Entonces ahí empieza la aventura. La aventura de no sé cuántos psicólogos,
de no sé cuántas pruebas, un neuropediatra, el niño tenía ausencias. Claro, porque encima su cerebro funciona como un niño de epiléptico y de repente, en un momento, cuando tiene momentos de estrés, él hace una ausencia, hace un barrido, es como un reseteo de un cerebro, como de un ordenador. Hace un reseteo, borra toda esa información y todo lo que le acabas de decir en ese momento, hasta luego, Mari Carmen. O sea, es como si nunca hubiera existido. Con tan buena suerte que la orientadora del centro educativo donde iban ellos lo observaba. Nos estuvo observando a todos, al niño y a nosotros. Si éramos padres receptivos, si estábamos dispuestos, si no sé qué, si no sé cuánto. Bueno, está finalizando el primer trimestre, entonces ella está cerca y me dijo, mira, quisiera hablar contigo. Había ido yo a buscar a los niños. Y le dije, yo sí, ¿qué pasó? Y dice, bueno, llevo tiempo observándote y yo quisiera hacerte una pregunta. Y dije, yo sí, sin problema ninguno. ¿Hay un problema con él? ¿Se está portando mal? No, es un niño buenísimo, es muy buen niño, es un amor, es muy educado, además, nada. Yo, ¿ok? ¿Qué pasó? Entonces, ella me hace una serie de preguntas relacionadas con cómo se comporta en mi casa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Cómo se divierte? ¿Si le gusta estar con más niños? Eran preguntas que no tenían nada que ver con el colegio, sino con la vida cotidiana con el niño. Entonces llegó un momento que yo, pero mira, ¿qué pasa? Me dice, mira, yo no puedo diagnosticar porque no soy doctora, no soy psicóloga ni nada de eso, pero creo que tu hijo tiene TEA. O sea, en aquel momento, ahora se llama TEA, en aquel momento era Asperger, ¿no? Entonces yo me quedé mirando para ella, a mí se me cayeron unas lagrimones, pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de decir, por fin alguien le pone nombre a esta mierda que llevo tiempo viendo y no sé Y qué no es. sabes qué es. Claro, entonces yo me abracé a ella y le dije, gracias. Gracias porque yo veo bien, yo estoy viendo que el niño, algo pasa con el niño, pero no sé qué es. A ti no te dan un manual cuando eres madre. No, no. De los posibles, de los posibles contratiempos que te puedes encontrar, porque si tienes un hijo con una trisonomía, es diferente. Tienes un síndrome de Down, una trisonomía de Edward, es diferente. Son niños que ya tienen unos rasgos físicos en los que tú puedes orientarte y sacarle el mayor provecho. Pero un TEA, un TDAH, no tienen rasgos, no tienen físicamente nada. De nada, de nada, de nada, Y de además nada. son como que tienen muchas condiciones, o sea, como que la condición es como muy variable en el sentido de que no hay algo que Exacto. hace esto, sino que esto lo puede hacer un niño con TDAH como lo puede hacer un niño normal que tomó mucho azúcar. O sea, Justo, exacto. No lo podrías haber dicho mejor. Yo soy TDAH. Yo soy hiperactiva. Hoy por hoy soy hiperactiva. En su época, cuando era niña, y hiperactiva con déficit de atención, porque yo tuve fracaso escolar, yo no paraba quieta en el asiento, o sea, yo me reflejo en mi otro hijo, sin problema ninguno. Pero su hiperactividad y su déficit de atención no tienen nada que ver con el mío. Tenemos una serie de cosas en común, pero actuamos de maneras diferentes, porque somos personas distintas. Tenemos la misma condición, pero él es él y yo soy yo. Él es hombre, yo soy mujer. Él está criado por dos personas completamente conscientes de su condición y yo estoy ya, como mejor pudiste. porque mi madre en aquel momento No, no había esta no había nada de información. eso. Ni había toda ¿Entiendes? la tecnología, la información que hay ahora. Esta chica cuadró con nosotros, fuimos a Asperga para que le hicieran las pruebas, pero ya en la primera entrevista la psicóloga ya dijo sí, sí. Pues nada, le hicieron una serie de pruebas, nos hicieron a nosotros o sea, hicimos unas entrevistas por separado, en conjunto, o sea, no fue algo como, sí, el niño tiene TEA. No, hubo casi 6 meses de diagnóstico. Una pregunta, Mónica, cuando salta este diagnóstico y también te hacen preguntas a ti y tú ya sabías de tu condición o la descubriste en ese momento. No, yo ya sabía de mi condición porque, que es el que es TDAH, sí estaba diagnosticado, llevaba 2 años ya diagnosticado. Hay un componente hereditario muy grande, o sea, esto no sale de la nada. Hay un componente hereditario. Lo que pasa es que a veces es tan suave, tan ligero,
que lo puedes confundir con, pues es una persona que es intranquila, o es extrovertida, o es introvertida, o es más tímido. Entonces, se vela, se queda como velado. En mi caso era como muy, sí, o sea, sí, sí, o sea, sí. O sea, llevas una luz ahí, o sea, es así. Antes, al no haber diagnósticos como tal, o ser muchísimo más difícil, a lo mejor, eh, entiendo que a lo mejor tú no eras, no te autodiagnosticabas en ese sentido. No, O sea, claro que eras una no. persona que eras así, ya está. Entiendo la necesidad de ponerle un cierto nombre para saber cómo actuar, pero ¿crees que es ciertamente contraproducente a lo mejor también ese tipo de etiquetas? Es necesario saber para poder actuar, perdón. La información es poder, siempre, en todos los aspectos. Totalmente de Para bien acuerdo. y para bien y para mal. Ese es el problema. Para bien y para mal. Cuando tú sabes que tienes un problema con una persona, con un niño, toda la información que tú tengas al respecto sobre eso y cómo puedes ayudar a esa criatura a que o sea, a que saque todo su potencial, eso es favorable. Si tú automáticamente etiquetas a esa persona y lo condicionas, eso es negativo. He ahí la diferencia. Hay una línea muy fina entre etiquetar y ayudar. Ah, no lo invitamos porque es TEA, porque mis hijos han ido a muy pocos cumpleaños. Se invitaba a toda la clase y a ellos no se les invitaba. Invitábamos a los niños a los cumpleaños de mis hijos, pero claro, nacieron en julio, estábamos en pleno verano, y no me contestaban y a lo mejor aparecían tres. Siempre los tres de siempre, ¿eh? Niños con las mismas condiciones que mis hijos. Porque aquí el problema no son los niños, el problema somos nosotros, los Totalmente. adultos. ¿Vale? Porque un niño, independientemente de que sea neurotípico o neurodivergente, es un niño. Tiene las mismas necesidades que el resto de los niños, juegan exactamente igual que el resto de los niños y ya está. Y es más, entre ellos se van a pegar, cosas de niños, se van a pegar y mañana son los mejores amigos. Porque eso sucede. Una cosa diferente es que haya un bullying, haya un Sí, sí, acoso, sí. eso es Que sea siempre distinto. contra el Eso, mismo, sí. claro, eso es diferente. Todo un grupo de gente siempre contra la misma persona, pero una pelea entre dos niños, mañana son amigos, porque esta día me ha pasado 20 veces. Hoy por hoy no, porque ya mis hijos son adultos, pero les ha pasado 20 veces. Cuando entra el adulto en escena, ahí donde empieza el problema. Porque tú condicionas a tu hijo a que no sea amigo del raro, del que es raro, del que no para quieto, del que grita cuando habla, del que se mueve cuando está jugando, del que aletea, del que pone los ojos en blanco, del que a lo mejor es demasiado pegajoso, porque no sabe regular sus sentimientos o sus emociones. Y él se pone nervioso, está contento y te abraza demasiado fuerte. Y no sabe cómo regularse. Y ahí intervenimos nosotros los adultos. Ese es el maldito problema. Nosotros somos el mal de la sociedad infantil, los adultos. Porque somos los que ponemos etiquetas. Ellos no ponen etiquetas porque sí, porque no las conocen. Son inocentes, están aprendiendo, pero si en casa están escuchando, el rarito ese, cuando llegan a clase, el rarito ese. No les sale por sí solo, lo está sacando de casa, o de otro adulto, o incluso del profesor. Bueno, eso sería bastante más grave también. Porque yo he tenido que mandar a inspección, ¿cómo se llama?, educativa, en un centro, por culpa del profesor. A uno de mis hijos, con 4 años, ¿eh? 4 años. Me quisieron hacer un consejo escolar. 4 años. Porque reventó una puerta a patadas. Entonces, yo le dije, mira, ¿y tú dónde estabas? Porque con 4 años, una clase sola, o sea, eso no es de una patada, eso son de varias patadas. ¿Dónde? Porque yo vi la puerta. Y efectivamente, él la reventó. ¿Pero dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú para que la frustración de ese niño aumentara de 1 a 1000 en 3 segundos? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estaban los demás? Porque para empezar a escuchar patadas en la puerta, me imagino que... Claro, y estamos hablando de clases de infantil donde el cuarto de baño está dentro del aula, que los niños no tienen que salir fuera, Mm, están dentro del aula, por lo menos en muchos colegios. sí, En sí. este caso, en este concreto, estaba así. ¿Dónde estabas tú? La clase estaba sola. Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es educar. Por supuesto que sí. Yo tengo que educar a Sí. mis hijos. Los tengo que educar siempre y sigo, continúo haciéndolo. Pero una vez que yo te los entrego en clase,
Evidentemente tú no los vas a educar, porque es mi responsabilidad. Pero en el momento que entran en clase, la responsabilidad es tuya. Me pasó con esa profesora. No me volvió a pasar más nunca, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo los cambié de colegio, la profesora que iba a atender que es el TDAH, nunca había atendido a un niño con TDAH, y en verano se hizo cursos para saber cómo trabajar con él. Y fue increíble. O sea, fue una Wow. experiencia Eso fue increíble. vocacional In- total, ¿eh? increíble. Y bueno, para mí el centro con nosotros funcionó fenomenal. Pero aún así, hoy por hoy, 21 años, ¿eh? Hoy por hoy, tienen etiquetas, tanto uno como el otro. ¿En qué sentido tiene etiquetas ahora mismo? Aparte de ser TDAH, tiene ataques de ira, es impulsivo. Entonces es el loco este que se pone como un loco, por ejemplo. El problema actual ya no creo que sea un problema de tener un hijo con neurodivergencia o neurotípico. El problema actual es que no hay una educación emocional para ayudar a las personas, independientemente de que si eres neurotípico o neurodivergente. Da igual, no importa. La empatía está desapareciendo por completo. Desapareciendo. O sea, está en peligro de extinción. Y la educación emocional de la sociedad brilla por su ausencia. Y me incluyo, porque yo también lo hice en su momento dado, ¿eh? Yo también en su momento dado vi a una mamá con un autista, con un niño autista, con un niño TEA, que a lo mejor el niño empieza en una crisis a gritar en el supermercado, lo que sea. Yo antes de tener a mis hijos, ¿eh? Y yo mirar y decir, Dios mío, qué falta de educación tiene esta criatura. Hoy me arrepiento, hasta la muerte. Pero porque no solamente nos educan en casa, la sociedad nos educa mucho también, no nos damos cuenta. Empatizar también viene mucho por el conocimiento del otro y también de lo que uno quiera, también evidentemente poner de su parte para abrirse y para entender, ¿no? Pero la empatía también viene mucho por el conocimiento de cómo vive según qué persona con cierta dificultad. Es importantísimo por parte de los adultos, importantísimo por parte de los adultos, de la gente, de los tutores que tienen niños con neurodivergencias, que sean conscientes de la situación del niño y que les ayuden en su tránsito hacia la pubertad y la adultez. Es muy, muy, muy importante, porque el hecho de que tú no quieras admitir que te está pasando eso con un hijo tuyo y mirar para otro lado no va a evitar el problema, lo va a agravar. Y al final nosotros somos los guías de nuestros hijos. Somos los que les enseñamos el camino. Y una vez que llegan a un punto, dejas que ellos caminen solos. Si tú no estás ahí, consciente de lo que le está ocurriendo a tu hijo y de las necesidades que tiene sobre ti, que eres su guía, su padre o su tutor o lo que sea, porque hay muchos niñitos que no tienen padres Sí. pero tienen tutores, no importa. Si tú no ayudas en ese camino, ese niño no se va a desarrollar bien. Moni, a ver, tus hijos ya son grandes, ya son adultos. ¿Estudiaron en la universidad? ¿O en una No. formación profesional o un, digamos, instituto superior? Está terminando este año FP ciclo medio en imagen y sonido. Él, por ejemplo, no quiso estudiar, pero hizo un curso de cocinero y la verdad está trabajando. Tiene muchos problemas de adaptación dentro del grupo de trabajo. Aquí tenemos dos cosas. Una, tiene 21 años, es muy joven, está aprendiendo lo que es la vida adulta, ¿vale? Todavía tiene resquicios de la enfermedad de la adolescencia, que es brutal. Entonces, todo lo sabe, todo lo entiende. Y dos, la falta de información por parte de la sociedad, personas con neurodivergencia. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Yo entiendo que para un centro de trabajo hacer un cambio de tuerca total y absoluto para entender que vamos a tener compañeros con necesidades diferentes a las tuyas, que no se van a poder adaptar al mismo ritmo de trabajo que tú y que no van a entender las cosas de la misma manera que tú, es un problema para el grupo de trabajo. Pero es que estos niños existen y se van a convertir en adultos y se tienen que introducir dentro de la sociedad porque no tienen una minusvalía real como para quedarse en su casa con un apoyo. Ni tampoco la necesitan, creo. O sea, No, por supuesto que no. O sea, son personas normales y corrientes, simplemente que su cabeza funciona de una manera completamente distinta. Pero es que no es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Entonces,
es muy difícil, pero tiene que haber un cambio muy gordo. Muy gordo. Y yo no sé hasta qué punto la sociedad está por la labor de que eso suceda. Entiendo que el camino recorrido de la educación que tuvieron tus hijos ya, digamos, pertenece a lo mejor a otra etapa o otra generación, casi, vendría a ser la generación anterior a lo mejor. Pudo haber habido algún cambio en el camino, pero me gustaría que en general, desde contando infantil, primaria, secundaria, más allá de las anécdotas que acabas de contar, ¿cómo calificas o cómo puedes explicar un poco lo que el sistema educativo contiene o deja de contener a casos como el de tus hijos? El sistema educativo actual es un fracaso educativo para niños con neurodivergencia, a no ser que sean lumbreras, o sea, que sean de alto rendimiento, con altas capacidades, ¿vale? Pero normalmente cuando un niño con una neurodivergencia tiene altas capacidades, las altas capacidades están centradas en un área, no en todas las áreas. Por ejemplo, un TDAH con altas capacidades, por norma general, viene a tener unas altas capacidades. Por norma general, esto, yo no soy doctora, entonces estoy hablando desde lo que yo sé, ¿vale? Pero no puedo afirmar, ¿ok? Esto es simplemente mi opinión. Un TDAH con altas capacidades, por norma general, va a ser desde el área psicomotriz, o sea, deporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque su hiperactividad, su impulsividad hace que su cuerpo sea como más deportivo, vamos a decirlo así, ¿m? O las matemáticas, porque para los neurodivergentes las matemáticas son fáciles, ¿vale? A un TEA le pasa 3/4 de lo mismo. Un TEA con altas capacidades, por norma general, siempre va a ir hacia la parte matemática. Ciencias, matemática, formulación, tecnología, todo lo que tenga que ver con eso. El problema aquí son las lenguas, el contexto de las lenguas. Las lenguas, la comprensión lectora, la historia, todo lo que es mojotón que te tienes que poner a empollar, automáticamente, o sea, 1 de cada 100. Tal y como está estructurado hoy por hoy el sistema educativo, para la gente con neurodivergencia es un fracaso, aparte de una frustración. Ya, porque tienes que pasar por el aro igual que los demás, sin poder, Mira, sin poder saltar. claro, es exactamente, sin poder saltar, porque entonces tienes aquí 2 condicionantes. Una, o tienes una adaptación curricular en todas las áreas, entonces, de un grueso así, tienes un contenido tal que así, pero claro, no titulas y te jodió la vida. Que él hizo, tuvo adaptación curricular en todas las áreas. Y entonces, en vez de entrar en FP directamente, él terminó el cuarto de la ESO. En vez de entrar en FP directamente de grado superior, tuvo que hacer el básico, ahora está en el medio y después el superior. O sea ¿Vale? que te adaptan, pero no eres igual al resto. No eres igual al resto. O sea, es como, te estoy haciendo un favor. Te estoy haciendo un favor de titularte, te estoy haciendo un favor. Y eso, a la larga, no es contraproducente, porque los niños crecen. O sea, no son inocentes y infantiles toda la vida. Los niños crecen y llegan a una edad que se dan cuenta de todo lo que ha pasado. Y la frustración es brutal. Es Vamos como por hacerlo delante. repetir sin darse cuenta. Exactamente, Es en exactamente. plan, no te Es queremos hacer como, repetir para que no te frustres, pero vas a repetir. pero vas a repetir, exactamente. En este caso, que imagino que le pasa a muchos de ellos, está cursando un FP, donde es formación profesional, donde el grueso de la formación profesional tendría que ser las prácticas. ¿Mm? Y entonces tiene toda su área de prácticas aprobadas con 8, 9 y 10 y toda su área técnica, o sea, teórica suspensa con un 4, con un 3. Increíble. Entonces, tienes a un niño que tiene las prácticas con un sobresaliente y la teoría con un suficiente. ¿Dónde lo encuadras? Yo tengo un niño que es autodidacta de un programa que se llama Blender, ¿vale? Que es de animación 3D y que el tío, él solo, sin ayuda de nadie, lo maneja como si fuera, pero pone la teoría del Blender, que posiblemente no sepa ni por dónde va. Ya los estás limitando, los estás limitando, los estás limitando, porque necesitas un titulito conforme, los estás limitando. Hoy por hoy, en general, el sistema educativo que tenemos actualmente es un fracaso. Volvamos al tema laboral, creo que están empezando tus hijos o, bueno, tuvieron sus primeros trabajos a lo mejor. Me interesa mucho lo que contaste sobre la adaptación de las empresas
a las personas con neurodivergencia, porque, como comentábamos antes, no son discapacitados, son personas que pueden realizar perfectamente un trabajo, pero que a lo mejor no lo aprenden de la manera habitual, o de la manera que vamos a decirlo, seguramente tú estás de acuerdo conmigo, en que en general cuando uno empieza en una empresa siempre te enseñan mal. O sea, da igual que hayas estudiado antes, siempre aprendes a hostias, a palos. Y me imagino que esta forma de enseñar tan deficiente que se le da a cualquier persona, en el caso de las personas con neurodivergencia, tiene que ser algo totalmente chocante. ¿Crees que hay que las empresas, no solo privadas, sobre todo especialmente las públicas, tienen que tener como una especie de hoja de ruta, o algunos pasos a seguir, o algunas personas especializadas para que les enseñen de otra manera? ¿Crees que debería de cambiar la incorporación laboral en general, digamos, a todos estos jóvenes que están muy perdidos? ¿Qué opinas de eso? En primer lugar, creo fervientemente que las empresas deberían de empezar a pensar en que tienen trabajadores y no números. Eso ya empezando por ahí, Mm. ¿vale? No somos números, somos personas, personas con necesidades distintas, diferentes. Tú tienes las tuyas, yo tengo las mías y la vecina de al lado tiene las suyas, ¿vale? Evidentemente, tiene que haber unos parámetros generales para que todo el mundo tenga un buen funcionamiento dentro de la empresa y seamos un engranaje que esté engrasadito y vaya tu, pero no somos números, somos personas. Da igual en qué tipo de empresa sea, ya sea pública, sea privada, sea concertada, me da igual. Sea una empresa familiar o una macroempresa, no importa. La gente que compone las empresas somos personas, no máquinas. Somos personas. Tú no puedes venir con un microchip, enchufártelo y tiranillas. Es imposible. Ojalá funcionáramos así, pero no funcionamos así. Somos bioquímicos, o sea, no somos así. No somos así. Tu manera de aprendizaje es completamente diferente a la mía. No es ni mejor ni peor, es distinta. Entonces, tú no puedes, tú a lo mejor a ti, yo te puedo decir, pues esto se hace así, 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 ya has cogido a la primera y tiras, ¿vale? Porque eres despierta, por lo que sea, eres diferente, tu cabeza va distinta, entonces yo, dos cositas que te digo y tú ya lo haces y lo desarrollas. Pero a lo mejor viene por ahí Alicia, que no tiene, que es más lenta y que esa cosa te la va a preguntar 850.000 veces. Y no porque te esté jodiendo la vida, sino porque a Alicia le cuesta 850.000 veces más aprender las cosas que a ti. Y eso no quiere decir que esté mal o que esté bien, porque esa persona tiene el mismo derecho que tú para trabajar y tiene que tener el mismo respeto que tiene el resto de la gente. Pues tus 850.000 veces le enseñas la cosa las veces que no falta. Da el tiempo para que la persona aprenda bien los conceptos y seguimos rodando. Porque lo bonito de toda esta historia es que a Alicia le cuesta más trabajo, pero tú vas más rápido. Entonces nunca va a ir lenta la rueda, porque una persona va más lenta, pero la otra va más rápido. Entonces unos tiran de otros. Moni, volviendo un poco digamos, a la parte familiar, cuando reciben, ya tienen los diagnósticos, todo, o sea, se sabe ya todo, son conscientes. ¿Qué cambios? Bueno, entiendo que con uno de ellos, como se supo antes, se empezó antes, ¿no? Pero ¿qué cambios hubo que hacer de hábitos, de rutinas, a nivel familiar para adaptar las nuevas circunstancias? Primero de todo, de todo, de todo, de todo, pero bueno, eso pasa independientemente de que tengas un niño con neurodivergencia neurotípico, eso da igual, yo creo, y ahí contéstame tú. Las rutinas y los horarios son lo que te salva la vida. Independientemente de que sea fin de semana o fiestas de guarda. Porque ellos no lo entienden, su bioquímica no la entienden. Va a sonar un poco raro y va a sonar un poco, ay, Dios mío, esta mujer está loca. Los niños cuando se están formando son como perritos. Y los perritos tienen sus horarios Sí. de hacer pis, de hacer cacolas, de comer. Y tú necesitas tener ese ritmo de horario para que el perrito esté bien educado. Se van a romper las vestiduras, pero me la raya el paño. Los niños, A ver, es así, cuando son muy pequeños es un poco así, a ver. es así. Los niños cuando se están formando y tú los estás educando
ellos no tienen la capacidad de elegir, ni de decidir, porque no tienen un cerebro formado. Eres tú el responsable de esa cuestión. Entonces, yo entiendo que ser padre está muy guay por un lado y es una putada por otro porque se te pierden muchas cosas. Pero si tú tienes un equilibrio de horarios con tus hijos, el desarrollo va a ser mejor, tus quebraderos de cabeza a la hora de dormir van a ser mejor. O sea, es una cosa como egoísta para tu parte. Entonces, mis hijos se levantaban siempre a la misma hora, sábados y domingos incluidos, comían a la misma hora, se acostaban a la misma hora, se bañaban a la misma hora, independientemente de la edad que tuvieran. Bueno, yo en mi caso particular me costó mucho ponerles un... Mi madre era muy de rutinas también. A mí me costó mucho por los horarios del trabajo, más que nada. O sea, Claro, es que, eh, también es verdad que yo sé cómo me pongo con ese tipo de cosas y sé que lo hubiese pasado yo muy mal intentando mantener esa adaptación a fuerza cuando lo cierto era que mi vida me la iba a tirar en contra. Entonces claro. dije, bueno, pues mira, vamos como podemos. Y ya está. Pero entiendo que una de las bases, digamos, en este caso, sobre todo de los neurodivergentes, es mantener una rutina bien marcada. A mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo problemas con eso. Muchos problemas. Muchos problemas con el tema de los horarios. Soy muy rígida con el tema de los horarios. Mucho. O sea, mucho, pero mucho. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo. Si hoy entro a las 10 y mañana tengo que entrar a las 8, de hoy para mañana ya no duermo. Porque tengo miedo de no levantarme para entrar a trabajar. Directivos de las empresas están ahí y alguien nos escucha. Por favor, hagan unos horarios normales para todo el mundo. Conciliación familiar ya. Ya no es una conciliación familiar, es una conciliación bioquímica de cada Ah, bueno, persona. ya. Ya no una conciliación familiar como tal. El problema, en realidad, es la base del problema. Yo estoy convencida que es el cambio de horario. Estoy convencidísima. Ah, De cuando que, nos hacen los cambios horarios. exacto, el cambio de horario de verano y de invierno. No, Lo que pasa es eso. que me imagino que habrá zonas de España que no voy a decir cuáles, pero no querrán que a las 10 de la noche en verano sea de noche. Es que de todas maneras Entonces, nosotros, por el meridiano, Jolines, nosotros sí, tendríamos que tener el mismo horario que sí. tiene Portugal y que tiene las Totalmente, Islas Canarias. totalmente, totalmente. Es Y no que, pasa nada. Mira Estados Unidos. Estados Unidos de una punta a la otra no tienen el mismo horario, es que es inviable. pues claro, pero es que porque de eso se trata. Claro. Eso es la base de todo, ¿eh? Ya te digo yo, es la base de todo. Se Sí, sí, nota sí, mucho sí. en la calle el cambio de horario de verano y invierno se nota en la calle, no solamente por el clima, sino porque cuando ya baja el sol, la gente ya no quiere estar en la calle, quiere estar en casa. Incluso yo escucho a veces comentarios de gente que dice que le apetece cenar temprano, o sea, cenar a las 8. O sea, el que puede, claro, porque el que sale a las 10 de la noche no puede, pero justamente creo que, bueno, el tema de los horarios también es otro melón que tela, eh, Uf, sí. pero, pero que sería la base de mucho de, de poner un poco en orden todo ese mal funcionamiento de horarios que tenemos todos en cuestión laboral y en cuestión de social. Tendremos que vivir como alemanes. Eso se A trata. ver, aparte, si no es eso además, es que somos organismos químicos, o sea, perdón, organismos biológicos vivos. Nosotros nos regimos por el sol. O sea, el ser humano, que es un animal, se rige por el sol. Entonces, no puede ser, es incontablemente imposible que estés de noche trabajando. Por desgracia hay trabajos que no queda otra que hacerlos esa hora, pero hay muchos Pero otros que sí es, que se podrían evitar. ¿me entiendes? Es que no. Lo del horario totalmente de acuerdo, estoy completamente al 200%. Mira, yo de hecho pensé, tenía la esperanza de que desde que este octubre no cambiáramos el Ah, horario. siempre me vienen con la misma historia, porque empiezan los titulares por todos lados del cambio de horario, el cambio de horario y cuándo se va a terminar y al final nunca se termina. Pero bueno. Que tengo que decirte que esto viene de la época de Franco, ¿eh? El cambio de Sí, horario. ya lo sé, sí, eso es que más rabia me da todavía. Ahí, porque hizo amiguito ahí con Sí, Hitler y sí, dijo, sí, pues por eso, venga, pero todos juntos, tenemos super que guay. vivir, si quiere vivir que seamos como alemanes, tenemos que ser como Buah, alemanes, a las 8 en cama todo el mundo. Moni, una cosa que no comentamos, teniendo en cuenta que nacieron a la vez,
pero que tienen condiciones distintas, que son personas distintas. ¿Cómo fue todo este camino de la neurodivergencia entre ellos? La relación entre ellos, de una persona súper hiperactiva con otra que es mucho más tranquila. ¿Cómo fue ese crecimiento entre ellos todo este tiempo? Bueno, ellos siempre se han llevado muy bien, la verdad, y se han compensado muy bien. Y de hecho, el que esté ha tenido mucha paciencia conmigo, mucha, pero mucha. Se frustraba en un videojuego, no le salía, le pegaba al hermano. Comerla ni beberla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Apagar el videojuego, al rincón a pensar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Entonces, realmente entre ellos siempre se han llevado muy bien, quitando esas pequeñas cosas, pero son cosas de hermanos que al fin y al cabo tampoco son más trascendentes. Me he pegado yo bastante más con mis hermanos que estos, que mis hijos entre sí. Y lo han llevado muy bien. Ellos nunca han tenido el mismo grupo de amigos, nunca, 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 nunca. De hecho, eso fue una de las cosas que yo me empeciné mucho, porque no quería que uno fuera dependiente del otro. Fueron a clases distintas, tienen grupos de amigos diferentes, aficiones completamente distintas, porque nosotros no vamos a ser eternos, los padres. Y entonces el día de mañana necesito que sean complementarios, pero no dependientes de uno del otro. Entonces, cada uno tiene su grupo de amigos, cada uno tiene sus aficiones diferentes, tienen sus cosas distintas y comparten. Y comparten tiempo. Yo, de hecho, cuando están aquí conmigo, intentamos hacer comidas juntos, cenas juntos, hablamos, coloquios entre ellos bien, porque además nosotros tampoco hicimos que hubiera una brecha entre ellos, que esto también es importante. Los padres somos muy responsables de lo que pasa con nuestros hijos, muy, muy responsables. Y cómo se relacionan todas sus cosas, si después tienen traumas infantiles que se llegan a la adultez, en muchas cosas, en muchas cosas. Yo, en mi caso, evidentemente me habré confundido 1000 veces y habré hecho cosas que no Sí, a tenía que todos haber a todos nos hecho, pasa, sí. pero bueno, sí soy, y el padre de mis hijos también, sí somos muy conscientes de eso y muchas veces les preguntamos si hay alguna cosa que haya pasado cuando eran más pequeños, que a lo mejor haya que tratar o hablar, cómo ellos se sienten respecto a nosotros, es importante. Cómo nos ven, si nos ven como unas personas, unas figuras a seguir, como alguien que les está guiando, o por el contrario, como personas que les hemos reprimido, que les hemos creado traumas, etcétera, etcétera. Los padres son muy responsables de lo que les ocurre a sus hijos y de cómo se desarrollan. Muy, muy responsables. El hecho de que seamos padres no quiere decir que tengamos la verdad absoluta. Hablamos bueno, de todo este camino, pero no comentamos cómo recibe el resto de la familia el diagnóstico de otro. Sin, no hace falta entrar en dar nombres, ni entrar en, no hace falta decir nada. O sea, vamos a hablar en general, más que nada para que la gente sepa, gente que puede estar pasando por esto, que sepa cómo actuar según qué casos, de cómo comunicarlo, o de qué recibir acá de vuelta, que a lo mejor recibís cosas que no están buenas. Bueno, hubo parte de la familia que entendió perfectamente la situación y nosotros marcábamos unas guías y esas personas las seguían al dedillo, Ujú. ¿sabes? Como activamente esto le va bien, o sea, les va bien, es bueno para ellos, es bueno para todos, o sea, realmente Exacto. no es un capricho, es bueno para todos. Y hubo parte de la familia que no, que ¿qué sabrás tú? Ni que fueras la Y yo, madre. pues lo mismo, un poco más que tú, porque voy a los sitios y pregunto, no sé, Claro, ¿lo ves? claro. Claro, yo también tengo un carácter que, ojo, cuidado. Entonces, hay ciertas cosas por las que no. Y yo con mis hijos soy muy mamá gallina, aunque no lo parezca. Mamá leona, diría yo. Mamá leona, sí, más bien, más que mamá gallina, mamá leona, sí. Sí, tengo sacado las garras muchas veces. Me imagino que en algunos casos hay para partes de la familia, incluidos propios padres, donde hay una cierta negativa, ¿no? Como que esto no me puede estar pasando a mí, esto es imposible, me Oh, no, están... no, 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 están confundidos. Exacto. ¿Crees que es algo normal? ¿Crees que es algo que no puede alargarse demasiado porque puede ser contraproducente? Hay que a lo mejor tomar distancia de cierta parte de la familia que está en ese plan y que no va a hacer nada, no va a aportar nada bueno por más que duela tomar esa decisión. Es normal porque la ignorancia
te hace temer lo que desconoces. Si tú no estás formado en lo que está ocurriendo, en el momento que tú introduces una palabra nueva dentro de un problema, la ignorancia sobre ese problema o el miedo sobre ese problema automáticamente causa rechazo. No, 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 no puede ser. A mí no me está pasando. Entonces, esta es una parte normal, ¿vale? Es contraproducente que tú no aceptes la situación de tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu ahijado, Mm. tu hermano, porque a la larga quien va a sufrir va a ser el niño o la niña. Y sí, a veces es importante poner límites y hay gente, si no suma, por mucho que sea de tu familia. No el hecho de que sea tu familia te hace bien. Hay familias que son muy tóxicas, que están intoxicadas desde el núcleo y se extiende hacia todos los lados. Por mucho que tú quieras que eso funcione bien, si ya está intoxicado desde dentro no va a funcionar. Entonces, como padre, tienes que elegir a veces entre lo que es mejor para tu hijo o lo que es mejor para la familia. Yo siempre he elegido lo que es mejor para mis hijos. Y a lo mejor he dejado familia por el Por el camino, camino. pero no me arrepiento. Toda esta situación, este camino que viviste con tus hijos, qué te llevas de aprendizaje a día de hoy? Que todavía te queda mucho por aprender seguramente, pero... Primero, que tengo más capacidad de lo que pensaba. O sea, me sorprendo a mí misma pensando, porque yo dije, un día voy a gripar, porque tengo llorado tanto en mi casa, tanto, 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 ir a recogerlos al colegio, a la parada de autobús y llegar a mi casa llorando, pero tanto, tanto, que yo dije, yo un día me voy a volver loca, me voy a acabar tirando por la ventana. La capacidad de aprendizaje, de absorción, de empatía, de cambiar mi manera de ser en referente a este tipo de cosas. Porque, claro, yo fui terrible cuando era niña. Y yo veía a un niño con capacidades limitadas y no era muy buena. Vale, entonces, cuando me pasa esto, me siento y digo, el karma es la hostia. Karma. O sea, te acaban de dar una bofetada con la mano abierta. O sea, te jodes y te aguantas y tiras para adelante. Entonces, el llegar a Mónica 2.0, ser más empática, entender la situación, que las personas son, o sea, un aprendizaje brutal. Y continúo aprendiendo. Y aparte que me gusta. El hecho de decir, pues sí, cuando eras niña estabas limitada, pero no es verdad. La limitación está aquí. No estás limitada. Aprendes y aprendes y aprendes. Y les ayudas, les ayudas, les ayudas, les ayudas, les ayudas. Que eso es lo más importante. Ellos tienen 21 años, pero necesitan seguir teniendo ayuda. Entonces, lo que me llevo, un crecimiento personal brutal. Lo que me llevo, gente que sí quiere estar a mi lado está, y la que no quería estar, no está. Gente que suma, sigue para adelante. Y la que no, que se vaya. Pero sobre todo, un crecimiento personal brutal. Y lo orgullosísima que estoy de la relación que tengo con el padre de mis hijos. Con el padre de mis hijos y con la pareja del padre de mis hijos. Porque somos un equipo, los tres. Porque los tres nos ocupamos de ellos. Entonces, las decisiones se toman entre los tres. O sea, hace poco que la hemos introducido a ella, porque al fin y al cabo ella también pasa tiempo con ellos. Ella forma parte del equipo. Aunque no, aunque en principio éramos dos, ahora somos tres. Entonces, esa capacidad de poder ser de esta manera es lo que me llevo de toda esta situación. Que Es, nunca pensé que fuera a ser capaz. es impresionante. Además, me sorprende mucho lo que hayas dicho somos un equipo de tres, o sea, es involucrar a las personas que están directamente ocupándose de la crianza de los niños y hacer un equipo. Yo veo muy pocos casos donde pasa esto, pero en general las parejas se separan y se tiran los trozos a la cabeza y utilizan a los hijos de trofeo o de... Y no, y lo que hay que hacer es esto, es hacer equipo y luchar Y porque ellos tirar. salgan adelante. Es que a no ser que haya algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, un maltrato, un algo, ¿sabes? O sea, muy gordo. Yo, es, yo quise mucho al padre de, yo lo quiero mucho ahora, ¿no? Pero de otra manera, pero yo quise mucho al padre de mis hijos. O sea, del amor que nosotros nos teníamos, nacieron nuestros hijos.
Nosotros tuvimos una relación súper bonita. Lo que pasa que, bueno, las relaciones que evolucionan Sí, 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 habrá bien cosas de la vida desigual, y sí. otras que no evolucionan bien. Entonces, ¿cómo no voy a querer al padre de mis hijos si es una persona maravillosa? O sea, es imposible. Si tenemos una comunicación estupenda, o sea, es imposible. ¿Cómo no voy a querer a la pareja del padre de mis hijos si durante 15 días en el mes se ocupa de mis hijos y los trata como si fueran de ella? Señores, es que no viene a sustituirme, viene a complementarme. Ahí el kit de la cuestión. Ella nunca va a sustituirme porque yo estoy viva, estoy aquí, no me he muerto. Voy a morir el día, o sea, cuando yo me muera, pues mis hijos perderán a su madre. Pero esta señora no me viene a quitar el puesto, viene a complementar mi puesto, viene a querer a su padre, viene a que ellos vean una relación bonita de amor entre dos personas adultas. Es un reflejo para el día de mañana, para que ellos cuando tengan relaciones personales vean ese tipo de relación. O sea, ellos son un equipo para adelante. Entonces, ¿cómo no voy a querer a esa mujer? Esa mujer es magnífica. O sea, y además después tiene una cosa que a mí me encanta. Tiene un carácter de los de por aquí no. Y con mis hijos necesitas por aquí no. No, bueno, no, 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 no. Si es que no, es que no. Y si es que sí, es que sí. Y punto y se acabó. O sea, ella se comporta con ellos como si fuera yo. No les falta el respeto. Nunca en la vida les ha hablado mal de su madre. Nunca les ha puesto en mi contra. Al contrario, siempre al contrario. Apoya al padre cuando hay algún problema, alguna discusión. Sale a la calle y encuentra una tontería para alguno de ellos, se lo lleva para casa. Pues un jersey para no sé quién, pues una camiseta para no sé cuánto. O sea, es que no puedo, no tengo nada en contra de esa mujer. Al contrario, todo lo que tengo que decir es bueno. Entonces, eso es así. Esta mujer le da estabilidad al padre de mis hijos. El padre de mis hijos está contento y está feliz. Eso se transmite hacia mis hijos. Mis hijos están contentos con su padre y con su pareja. Eso quiere decir que vienen contentos para casa. Todo es favorable. Todo es beneficioso. Todo es positivo. No hay nada negativo en esta cuestión. Entonces, no tengo nada que decir. Al contrario, todo lo que tengo que decir es bueno. Pero sí es verdad Increíble. que no todo el mundo opina igual. Porque esto es otro tema para hablar en otro momento. Las mujeres tenemos la mala costumbre de competir con otras mujeres. Sí. Y las mujeres no somos competencia, somos aliadas, que es distinto. La verdad que me dejaste choqueada con esto último porque a mí me encanta. Me Sí, porque encanta. nunca lo habíamos hablado. No, no, me encanta ver que es como que da un poco más de fe a la humanidad, de verdad, porque dices, a ver, hay que pensar en los niños, el bienestar de los niños no son solamente los padres, es todo el entorno que los rodea, es el colegio que estábamos hablando antes, es los familiares, es todo, el bienestar de los niños es parte de la responsabilidad, evidentemente, de los padres primero que nada, pero después todos somos parte responsables de cómo ¿Tú se sabes qué educan. bonito es que tú tengas un problema con uno de tus hijos? Llames al padre de mis hijos. Necesitamos consejo de guerra. Le llamamos así. Cuando hay un problema, hay un consejo de guerra. Viene mi pareja, por supuesto. Venid aquí. Vamos a estar los tres, vamos a tomar un café. Vienen aquí a mi casa, monto un café, charlamos, ¿cómo se llama? Buscamos estrategias, buscamos soluciones, se termina la conversación. Enfrente de mi casa vive mi madre. Mi madre sale a la puerta, saluda a mi exmarido y saluda a la pareja de mi exmarido. Eso, no hay dinero que lo compre. No, no, pero no es, habrá gente que nos esté escuchando ahora mismo y diga, bah, es como que en plan, que flipadez. Pero creo que es más posible de conseguir de lo que uno cree, que es una cuestión de voluntad. Y de dejar Es el una hacha cuestión de de querer. guerra, de dejar el hacha de guerra aparte. A ver, todo tiene un tiempo. O sea, tú te separas de la persona y es la tirantez. Sí, Bueno, eso hay que dejar que se tranquilice, que las aguas vuelvan a su cauce. Si la otra persona es buena persona o tú eres buena persona, si todas las personas son buenas personas, cuando la marea pasa y todo vuelve a la tranquilidad, nosotros no somos los protagonistas, son ellos. Ellos son los protagonistas. De nuestra historia, mis hijos son los protagonistas. De vuestra historia, tus hijos son los protagonistas. No nosotros. Nosotros no. Ellos vinieron porque nosotros queríamos que vinieran, no al revés. Entonces, toda la atención,
todas las necesidades, todo lo que sea, están dirigidas a ellos, sin olvidarnos que nosotros somos adultos y tenemos las nuestras. Pero ellos son lo importante. Nosotros somos adultos. Somos los que se supone que tenemos que entender. Para terminar, me gustaría que dieras, además de que ya diste muchas, pero unas palabras o unas frases de ánimo, de apoyo a familias que pueden estar pasando lo mismo que pasaste tú, que a lo mejor están un poco perdidas, que no saben qué hacer, que están en fase de negación, lo que quieras expresar para ellos o lo que te hubiese gustado que te hubiesen dicho en ese momento. Primero de todo, que los padres no tenemos la culpa de que nuestros hijos nazcan con una neurodivergencia. Sí, Porque es, puntualizar, por favor, que no tiene nada que ver las vacunas con esto, por favor. vale, o sea, no es culpa nuestra. O sea, no es que nosotros hayamos hecho algo mal. Sobre todo las mujeres tendemos a hacer eso porque yo lo hice. Yo me eché la culpa de que mis hijos nacieran antes, de que como yo era neurodivergente, los niños fueran neurodivergentes, mil y unas cosas. Nosotros no tenemos la culpa. Eso es biología. Yo no me voy a echar la culpa de que si uno de mis hijos nace con los ojos azules o que si uno es más moreno y el otro es más blanquito. No te puedes echar la culpa de eso. Es biología. Una condición entra dentro de la biología y del desarrollo. No es culpa del padre ni de la madre, ni del entorno, ni de las vacunas, ni de nada. Mis hijos nacieron con neurodivergencias y las vacunas no existían todavía. O sea, no es culpa de nadie. No es una enfermedad. No están enfermos. Son superhéroes. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este tiempito. Espero que te haya gustado la entrevista. Te agradezco Sí. mucho que hayas participado. Y la verdad que, bueno, me quedé, sobre todo a lo último. La historia es fascinante, es muy dura, pero me quedo con la sensación de que al final de todo, al final todo pasa y queda ese aprendizaje, ese cambio tan valioso y esa lucha por seguir adelante y por seguir aprendiendo. Y creo que al final en eso consiste este juego de la vida también un poco. Tener un niño con una neurodivergencia te hace ponerte en jaque, estar más despierta, aprender un montón de cosas y aprender cosas que nunca pensaste que ibas a aprender. También te digo que tener un niño con una neurodivergencia es conocer el amor de un hijo de una manera completamente diferente. Cuando tienes un niño con TDAH, son explosivos en su hora de comunicar el afecto. Cuando tienes un niño con TEA, tienes que tener la suficiente paciencia para poder dar el amor cuando él quiere y lo necesita. Y es complicado, pero es muy guay. Los TEA, por norma general, el afecto físico les cuesta mucho trabajo. Para ellos es como una intrusión dentro de su micromundo. Que das cuenta que los niños con TEA, la gente con TEA, la gente con TEA, porque hay adultos con TEA también, tiene un problema para leer las emociones, entonces hay muchas cosas que no las entienden. Ya se ven tristes y una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho con él es que pregunte cuando hay algo que no entiende. Entonces, cuando me ve triste o estoy seria o tal, me pregunta primero y después me dice, ¿quieres un abrazo? Porque él piensa que todo se soluciona con abrazos. Entonces, cuando me dice que sí, es que sí, 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 o sea, firmo, porque a lo mejor yo hace dentro de muchos meses no me da otro. Entonces, Me hay voy que aprovechar, escuchando. claro, hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo, aprovecharlo. Y me dice, un abrazo, y yo, un abrazo y me pego y ya. Ay, qué lindo, qué bonito. Pero mola, es muy guay. Muchas gracias, Moni, por tu tiempo. Mucho- De verdad, espero que hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda, que es lo que importa. Y Sí, hijo, vaya, aparte se ha pasado el tiempo rapidísimo. sí, sí que se pasa, sí que se pasa. Uno empieza a hablar y se entretiene y pasa rápido. Te mando un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias por invitarme.